Dispositivos de memoria. Una de las cosas que dijimos que tenían los sistemas digitales frente a los analógicos era su capacidad para almacenar fácilmente grandes cantidades de información o datos, digitales por supuesto, durante periodos de tiempo ya sean cortos o largos. Bueno, como primer paso vamos a repasar algunos términos y definiciones de esta temática. ¿Qué entendemos por celda de memoria? Bueno, una celda de memoria es un circuito eléctrico o, en realidad más genéricamente, es un dispositivo que es capaz de almacenar un bit de información. Esto puede ser un flip-flop, que como ya vimos es capaz de almacenar dos estados, 0 o 1, un capacitor, que puede estar cargado o descargado, o un punto en una cinta o en un disco magnético. ¿A qué llamamos palabra de memoria? Bueno, palabra de memoria es un grupo de bits o celdas de memoria que representan instrucciones o datos. Por ejemplo, en un registro que contiene 8 flip-flop puede ser considerado como una memoria capaz de almacenar 8 bits. Entonces, el tamaño que van a tener las palabras de memoria puede ser en un principio cualquiera, generalmente van de los 4 a los 64 bits, según la computadora o el procesador que los esté utilizando. Y acá podemos ver tres ejemplos donde se almacenan 4, 5 y 8 bits. Bueno, ¿a qué llamamos bytes? Seguramente ustedes ya han escuchado este término y es especial para representar grupos de 8 bits. Una palabra de tamaño de 8 bits la podemos expresar como un byte, ustedes van a escuchar o la van a encontrar en la bibliografía como una palabra de un byte o 8 bits, esto es indistinto. O por ejemplo, si tenemos una palabra de 2 bytes, ¿a qué se refiere? A que tenemos una palabra de 16 bits. Y así sucesivamente, por supuesto. Bueno, capacidad. Es una forma de especificar cuántos bits puede almacenar un dispositivo de memoria. Por ejemplo, supongamos que tenemos una memoria capaz de almacenar 4096 palabras de 20 bits cada una. Esto representa una capacidad total de 81.920 bits. También esta capacidad se la puede expresar como 4096, que son la cantidad de palabras, por 20, que es la cantidad de bits que tiene cada una de estas palabras. Entonces, la cantidad de palabras de una memoria, en general, la van a ver expresadas como múltiplos de 1024, o sea, de potencias de 2. ¿Esto a qué se debe? A que cada dirección nosotros la vamos a estar representando con un número binario. Entonces, para poder aprovechar de alguna forma todas las posiciones disponibles, es que las representamos como números de potencias de 2. Bueno, ¿a qué nos referimos con la densidad? Densidad estamos dando una idea del volumen que utiliza cierta memoria. Por supuesto, siempre los más densos van a ser los que más nos interesen. O sea, siempre se quiere o se prefiere memorias más pequeñas que puedan tener mayor capacidad. Bueno, dirección, como ya les comentaba antes, es la ubicación de cada una de las palabras que va a contener nuestra memoria. Entonces después, para poder acceder a esa palabra, simplemente indicando en qué dirección se encuentra, vamos a poder acceder a ella. Entonces, en este ejemplo podemos ver una memoria que utiliza 3 bits para decodificar cada una de las direcciones internas. Entonces, fíjense que utilizamos potencias, porque acá se ve fácilmente porque utilizamos potencias de 2 para la cantidad de direcciones. Bueno, operación de lectura se refiere a acceder al dispositivo de memoria para tomar un dato de la memoria. Entonces, ¿de qué forma se realiza eso? Bueno, se inserta la dirección a la que queremos acceder en la memoria, en el dispositivo de memoria. Hay distintos mecanismos que ya los vamos a ver. Pueden ser una memoria serie, una memoria paralela. Puede ser que directamente la memoria admita la dirección o que haya que incrementarla desde el 0, por ejemplo, o desde el 111,
el mayor valor de dirección, la dirección más alta, y se tenga que ir incrementando o decrementando hasta llegar a la dirección a la que queremos acceder. Luego vamos a ver estos dos casos, pero de cualquiera de estas formas, ingresando a la dirección de la que queremos tomar el dato, la memoria recibe esa dirección y también está recibiendo la instrucción de que tiene que entregar un dato. Entonces, la memoria, una vez que tiene qué dirección y qué tiene que hacer con esa dirección, en este caso entrega el dato al base de datos. Luego tenemos la operación de escritura, que de forma equivalente se accede a una dirección, pero en este caso la memoria, a través de otra entrada, se le va a indicar que se la está queriendo escribir. Entonces la memoria va a tomar el dato que está presente en el base de datos y lo va a almacenar en la dirección que se le está indicando. Tiempo de acceso es un tiempo que se utiliza generalmente para de alguna forma determinar la performance o cuán rápida es una memoria. Entonces, se refiere al tiempo que le lleva a la memoria en realizar una operación de lectura. Entonces, desde que uno le entrega la dirección que queremos leer y las líneas de las entradas de control, que van a ser que la dirección de lectura es válida, que quiero leer a la memoria, y otras entradas que luego las vamos a ver, a partir de ese tiempo, ¿cuánto tarda la memoria en sacar a través del base de datos la palabra que se le está pidiendo? Bueno, memoria volátil. ¿A qué se refiere memoria volátil? A el tipo de memoria que requiere energía eléctrica para mantener la información. Entonces, cuando se quita la energía, la tensión de alimentación, esa información se borra, se pierde. En el caso de las memorias de semiconductores, son todas volátiles, lo que significa que necesitan, para mantener el dato, tener la alimentación. Nosotros, ¿qué tipo de memorias vimos? Bueno, los flip-flop, por ejemplo, los registros que contienen flip-flop tienen que estar alimentados para almacenar el dato que tengan escrito, ya sea un 0 o un 1. Mientras que las memorias, por ejemplo, magnéticas son no volátiles, porque si le sacamos la alimentación, queda igualmente el dato almacenado. Bueno, memorias RAM o memorias de acceso aleatorio se refiere a las memorias que el tiempo de lectura o escritura en cualquier posición es el mismo. O sea, queremos acceder a la dirección 0000, va a ser el mismo que si quiero acceder a la dirección FFFF, por ejemplo. No es independiente de la posición de la memoria el tiempo que se tarda en acceder a ese dato. Por otro lado tenemos la memoria de acceso secuencial, SAM. En este caso, el tiempo de lectura o escritura sí depende de la ubicación de la dirección. Esto es lo que yo les comentaba antes. En este caso, la memoria requiere que uno le ingrese desde un valor inicial, por ejemplo 0000. Si queremos acceder a cierta posición hay que incrementar este contador hasta llegar a la posición que queremos. Entonces, si quiero ir a una dirección más alta, me va a llevar más tiempo. Bueno, memoria de lectura-escritura se refiere a las memorias que, como su nombre lo indica, es posible escribirlas y leerlas. Y memoria de solo lectura, o memorias ROM, se trata de memorias que solo se escriben una vez y pueden ser leídas en cualquier momento por el microprocesador que las esté comandando. Y en este caso no pierden información cuando se corta la energía, o sea, no se tratan de flip-flop o de registros, porque si no tienen alimentación, de todas formas siguen guardando la información. Luego tenemos la memoria estática. En este caso los datos se mantienen sin necesidad de ser reescritos, mientras que tengan alimentación, por supuesto. Es el caso, por ejemplo, de las memorias en registros que utilizan flip-flop. Mientras que tengan la alimentación, van a mantener el dato almacenado. Luego tenemos las memorias dinámicas. En este caso, aunque estén energizados, o sea, tienen que estar energizados, pero además requieren que se les realice una escritura periódica de los datos para almacenar.
en este caso, esta operación se la conoce como operación de regeneración. En este caso, por supuesto que lo vamos a ver un poco más adelante, se tratan de capacitores que van perdiendo en el tiempo la carga, entonces es por eso que cada cierto periodo de tiempo hay que volver a escribirlos para que mantengan el dato. Tienen sus ventajas frente a las estáticas, por eso es que son utilizados. Básicamente es que son más rápidas. Bueno, luego, dentro de un microprocesador o un microcontrolador en realidad, tenemos dos tipos de memorias. Tenemos la memoria principal, que es la que se encuentra dentro del microcontrolador. Eso lo van a ver en la materia de sistemas digitales, pero nosotros vamos a ver una introducción o los conceptos más básicos. Tenemos el microprocesador, que cuenta con el control, la unidad de control y una unidad aritmética lógica. Entonces acá tenemos el microprocesador. A ese microprocesador hay que adicionarle memoria que se la conoce como memoria principal. Entonces esta memoria lo que va a hacer es almacenar datos e instrucciones. En el caso de las instrucciones, esta memoria va a almacenar como memoria ROM de tipo escritura, va a almacenar el programa que el usuario requiere que se ejecute en el microprocesador. Y luego también va a tener memoria RAM. Esta memoria RAM va a ser de acceso por el microprocesador y va a escribir y tomar datos para ejecutar las distintas instrucciones que le vayan llegando al microprocesador. Entonces estas memorias, la memoria RAM, se trata por supuesto de flip-flop, o sea de registros que están compuestos por flip-flop que pueden ser escritos y leídos. Y la memoria ROM ya no se va a tratar de flip-flop, pero va a estar también disponible y va a pertenecer a la memoria principal. Luego tenemos, ya fuera del microcontrolador, lo que se conoce como memoria auxiliar. En este caso es mucho más lenta que la memoria principal, pero puede contener, o sea, contiene en realidad grandes cantidad de información. Generalmente se trata de discos magnéticos o memorias ópticas, como discos CDs o, bueno, todo tipo de almacenamiento que puede ser conectado a un microcontrolador. Bueno, ¿cómo es la operación general de una memoria? Acá tenemos un diagrama genérico de una memoria donde podemos ver que tiene entradas. En este caso, las palabras de entrada son de 4 bits. Las palabras que va a almacenar son de 4 bits. Luego tiene la entrada de direcciones. En este caso tiene 5 líneas de direcciones, donde A4 es la entrada más significativa y A0 es la menos significativa. Y luego tiene las salidas de datos, que por supuesto tiene que coincidir con la cantidad de líneas de entrada. Y luego tiene las entradas de control. Fíjense que tiene una entrada que habilita la escritura, por lo tanto es una memoria que no es ROM, porque la ROM solamente me permitiría escritura, lectura. Luego tiene una entrada de habilitación y luego tiene una entrada que habilita a la salida, que la salida acceda al bus de datos. Fíjense que está conectada a buffers directamente. Bueno, acá tenemos la entrada Write Enable, que nos habilita la escritura. Después tenemos la Memory Enable, nos habilita la memoria, como ya dijimos. Generalmente esta entrada la pueden encontrar como CS, que es selección de chip, Chip Select, y CE o CE, que es habilitación de chip. Cualquiera de las dos la van a encontrar en los distintos dispositivos. Luego tenemos salida Output Enable, que es la habilitación de salida, que es muy importante que esté esta entrada porque, como vamos a ver luego, el bus de datos está compartido por muchos dispositivos. Entonces, solo uno de ellos puede tener el control del bus. Cuando la memoria no está siendo leída leída básicamente, tiene que poner su salida en alta impedancia para
desaparecer de alguna forma y que el resto de los dispositivos no la vean. Entonces seguramente otro de los dispositivos que está conectado a este bus va a tomar el control y va a poner algún valor en este bus de datos. Bueno, como dijimos, las entradas de direcciones, en este caso, como tenemos 5 líneas de datos, de direcciones, va de la 00 a la 1F, y esto nos da 32 direcciones disponibles. Es una memoria que tiene 32 posiciones de 4 bits cada una. Entonces acá podemos ver desde la dirección 00 hasta la 1F, y cada una de las posiciones almacena 4 bits de datos. En general se necesitan n entrada para que la memoria pueda almacenar 2 a la n palabras. Bueno, vamos a ver un poquito más en profundidad de qué se trata esta memoria principal del microcontrolador. Como dijimos, la memoria principal se compone de memoria RAM y de memoria ROM. La memoria RAM ya vimos que se llamaba de esta forma porque se puede acceder a cualquier dirección dentro de sus palabras almacenadas con igual velocidad, o sea, directamente poniéndole una dirección a la entrada, la memoria entrega o recibe un dato en esa posición, y la memoria ROM ya vimos que es de solo lectura. Entonces, a través de qué bases se comunica el microprocesador con estas dos memorias. Bueno, tiene el bus de datos, o sea, el microprocesador va a estar conectado a través del bus de datos con estas dos memorias, a través del bus de direcciones para indicarle qué dirección es a la que quiere acceder, y además va a haber un bus de control que le va a indicar, como ya les decía antes, si la dirección que le están entregando es activa, si es correcta, digámoslo, si quiere escribir o si quiere leer sobre ella. Entonces, esas salidas del microprocesador van a ser interpretadas por la RAM y la ROM para saber qué es lo que el microprocesador desea realizar. Entonces acá podemos ver el microprocesador o CPU que está conectado a través de un bus de direcciones con la RAM y la ROM. Este bus siempre es comandado por el microprocesador. El microprocesador es el que pone el dato y las memorias solamente pueden leerlo, reciben solamente la dirección. Tiene el bus de datos que es de lectura y escritura por el microprocesador, porque el microprocesador puede poner algún dato que va a querer escribir sobre la RAM, y también el microprocesador puede querer leer algún dato que está ingresando al bus o la RAM o la memoria ROM. Y luego el bus de control, que también es únicamente comandado por el microprocesador y es para indicarles a las memorias qué operación se va a realizar. Entonces, tenemos el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Bueno, como ya dijimos, la memoria RAM puede leer y escribir, se la puede leer y se la puede escribir. Cuando decimos leer, siempre estamos indicando la operación que realiza el microprocesador. El microprocesador va a leer sobre la RAM o ROM o va a escribir sobre la RAM. Bueno, acá tenemos un esquema donde podemos ver un microprocesador que está conectado a través del bus de datos, a través del bus de control y a través del bus de direcciones, con, en este caso, 2 memorias ROM de solo lectura y 2 memorias RAM. Entonces, ¿a cuántas memorias va a estar conectada? Bueno, eso lo va a limitar la capacidad que tenga el microprocesador. En realidad, la línea de direcciones nos va a determinar cuántas posiciones disponibles puede direccionar este micro, por lo tanto nos va a limitar la cantidad de memoria que puede estar conectada al micro. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo funcionan estos buses? Tenemos el bus de control que, como les decía antes, se encarga de habilitar a solo una de estas memorias en cada momento, ya que solo una tiene que acceder al bus de datos. No podemos nunca tener más de una memoria o el microprocesador
tratando de escribir un dato. Siempre un solo dispositivo tiene que escribir el dato en el bus de datos y los demás tienen que recibir, en todo caso, o sea, estar en alta impedancia. Entonces el bus de control, por un lado, habilita a la memoria. ¿De qué forma? Bueno, tiene el microprocesador tiene distintas salidas. Una de ellas es la que le dice si lo va a leer o escribir. En el caso de escribir va a ser solamente para las memorias RAM. Entonces cuando esa línea de lectura-escritura esté en 1, indicando que quiere escribir el microprocesador, por supuesto que va a tener que seleccionar alguna memoria RAM. Después tiene otras señales de temporización que no las vamos a ver en este curso, las van a ver en la materia siguiente. Y también tiene, por ejemplo, la salida VMA, que es Valid Memory Address, lo que significa que la dirección que está poniendo en el bus de direcciones es válida, porque en el bus de direcciones el micro quizás en algún momento que no está queriendo direccionar nada puede poner direcciones inválidas. Entonces, cuando realmente el microprocesador está ejecutando una instrucción que quiere acceder a alguna posición de memoria, pone la dirección en el bus de direcciones y a través del bus de control avisa a través de la línea VMA con una línea, con un bit, avisa esa dirección es válida. Entonces, ¿cómo sabe cada memoria cuándo está direccionada? Bueno, tenemos una decodificación que puede estar compuesta por compuertas, decodificadores, multiplexores, o sea, lógica combinacional, que va a recibir algunas líneas del bus de control y algunas líneas del bus de direcciones y se va a decodificar y va a decir que solo una de sus salidas va a estar activa. Entonces solo una de estas 4 memorias va a estar recibiendo, en el caso de que sean activo altas, un 1 y las demás 3 van a recibir un 0. Entonces, del bus de direcciones tenemos las líneas de direcciones más bajas. Por ejemplo, si tenemos las direcciones, 16 líneas de direcciones, desde la dirección 0, desde la línea 0 hasta la que corresponda, las menos significativas van a ir directo a las memorias. Según la capacidad que tenga cada una de estas memorias, va a tener que recibir desde la menos significativa hasta la que necesite para poder hacer el direccionamiento interno. Y el resto de las líneas de direcciones, las más significativas, van a ir al decodificador para, en conjunto con las líneas de control, hacer que este decodificador me habilite solo a una de estas 4 memorias, en este caso. En el caso del bus de datos, como dijimos antes, están conectados, todos son directamente líneas o cables, si lo quieren ver así, que están todos cortocircuitados. La línea de datos 0 está conectada con la línea de datos 0 de la memoria ROM y la línea de datos 0 de la otra memoria ROM y lo mismo con las memorias RAM. Y así para todas las líneas de datos. Entonces, ¿esto qué significa? Solamente uno de estos dispositivos puede tener el control de cada línea. Si por ejemplo miramos la línea de datos de 0, las memorias RAM van a tener a su salida, o sea, acá conectada, cuando están por salir al bus de datos, van a tener esta configuración, en donde pueden entregar un dato al bus de datos o pueden recibir un dato del bus de datos. Entonces, fíjense, internamente están conectadas a un bit de control donde este bit va a decir, si está en 0, ello significa que la memoria RAM va a entregar un dato al bus de datos. Y si este bit de control interno de la memoria RAM está en 1, va a deshabilitar la salida y se va a poner en alta impedancia, va a esperar recibir un dato. En el caso de las memorias ROM, como solamente pueden ser leídas, internamente tienen un buffer, simplemente, que una vez que están seleccionadas, van a entregar el dato al bus de datos. Entonces van a poner un 1 o un 0 en esta línea para ser leída por el microprocesador. Bueno, esto acá es donde vemos el funcionamiento, como les decía, cuando la memoria RAM y también el microprocesador, eso me faltó decir, tiene esta configuración en cada una de sus líneas. Cuando pone un 1 en su registro interno de control, está habilitando el buffer de abajo y deshabilitando el de salida. Entonces pone en alta impedancia.
En el caso, en este ejemplo, estamos haciendo como que la memoria ROM, la primera memoria ROM, está escribiendo un dato en el bus de salida. Entonces, en su control pone un 0, en su registro de control, y manda su dato de 0 a la salida. ¿Qué dato va a mandar en la salida? Bueno, eso se lo va a estar diciendo la dirección que está ingresando por el bus de direcciones. Y la otra ROM, que también está conectada a la línea, tiene que estar también en alta impedancia, para no molestar. Entonces, cuando se realiza una operación de lectura de ROM, la ROM que está siendo leída pone, por ejemplo, un 1 a la salida en cada una de las líneas, pone el valor que corresponda. Ahora estamos viendo solamente la línea D0, pero en general pueden ser n líneas de datos. Y el resto de los dispositivos, todos tienen que estar en alta impedancia. Entonces, ¿cómo son las corrientes? A esto es a lo que llamamos efecto de carga de entradas y salidas. Fíjense, esto lo vimos en el tema anterior, donde, fíjense que acá tenemos una línea, ¿no? Entonces, la ROM que está poniendo un dato va a entregar una corriente de salida en estado alto, si por ejemplo está poniendo un 1. El resto de las memorias van a estar recibiendo una corriente de fuga al estar en alta impedancia. Esto es información que está en su hoja de datos, cuál es la corriente de fuga que reciben cuando están en alta impedancia. Y entonces el microprocesador tiene que tener corriente disponible para entregar o recibir corriente para equiparar a todo lo que tiene conectado, ¿no? Entonces, la corriente disponible en el microprocesador tiene que ser igual a menos la corriente de la ROM que está activa y más las corrientes de fuga de cada una de el resto de las memorias que tiene conectadas. Si por ejemplo buscamos en la hoja de datos y encontramos que la memoria ROM tiene 400 microamperes de corriente de salida cuando está poniendo un 1 a la salida, o sea, pone un 2,4 volt a la salida, que indica que es un 1, y entrega 400 microamperes. Luego buscamos en la misma memoria ROM y vemos que cuando está en alta impedancia, tiene una salida de fuga, input leakage current, es la corriente de fuga, de 10 microamperes en este caso. Y en el caso de las memorias RAM, también buscamos en la hoja de datos y fíjense que nos dice que tiene una corriente de fuga, en este caso de 2 microamperes. Bueno, entonces, de ahí tenemos cuál es para el caso en que la memoria está poniendo un 1. Ahora, si la memoria ROM está poniendo un 0 a la salida, o sea 0,45 volt, que representan un 0, está recibiendo una corriente de entrada en estado bajo, que si vamos a la hoja de datos es de 2,1 mA. O sea, se hace el mismo análisis para cuando la memoria quiere poner un 0 o cuando la memoria quiere poner un 1. Entonces, luego buscamos de la misma memoria ROM la corriente de fuga, que ya la buscamos para cuando ponían un 0, es de 10 microamperes. Y en el caso de las memorias RAM, de vuelta es de 2 microamperes. Bueno, el mismo análisis se debe realizar también sobre el bus de direcciones. Entonces, ¿qué pasa con el bus de direcciones? Este es distinto ya que el microprocesador siempre está entregando un dato en este bus de direcciones. El resto de los dispositivos está recibiendo. Entonces, las líneas menos significativas de las direcciones, como dijimos antes, desde la A0 hasta la que corresponda, se conectan directamente a las memorias, al bus de direcciones de cada una de las memorias. Entonces, estas líneas siempre están viendo a su salida la entrada en alta impedancia de las memorias. Y las líneas más significativas de direcciones, por ejemplo, si tuviéramos 16 líneas de direcciones, la A15 desde la A que corresponda hasta la A15 van a ir a compuertas, decodificadores, etc. La lógica de habilitación que está metida en este bloquecito. Entonces, habría que analizar en cada uno de esos casos cuál es la corriente de fuga de todos estos dispositivos conectados y equipararla con la corriente que entrega o recibe el microprocesador. Bueno,
Vamos a ver un poco más en detalle las memorias ROM, que son las memorias de solo escritura. Entonces, ¿qué sucede con estas memorias ROM? Como la escritura es mucho más compleja y en algunos casos no se puede realizar más de una vez, generalmente se realiza o por el fabricante o por el usuario, pero una vez y luego en el funcionamiento normal o de operación normal del dispositivo, cuando lo está comandando el microprocesador, solamente se accede para leer esta memoria. Bueno, acá tenemos una memoria ROM. Vemos que tiene su entrada de direcciones, su salida de datos y sus entradas de control. ¿Qué capacidad tiene en este caso? Bueno, en este caso vemos que tiene 16 direcciones, ya que tenemos 4 entradas, entonces 2 a la 4 nos da 16 direcciones posibles, de 8 de datos de 8 bits cada uno, de 1 byte cada posición de memoria. Entonces la capacidad es 128 bits en este caso. Bueno, ¿cómo se realiza una operación de lectura de esta memoria ROM? Como vimos, acá podemos ver un diagrama temporal del bus de direcciones, donde tenemos una dirección vieja, o una dirección, suponemos que hay una dirección inicial, la habilitación, el chip de habilitación es este que vemos acá, que es activo bajo, porque tiene este círculo y además está negado. Entonces cuando está en 1 está deshabilitado y cuando está en 0 se habilita este integrado. Y luego tiene la salida, la habilitación de salida, que también es activo bajo. Este triángulo que podemos ver acá nos está indicando que las salidas son de tri-state, son de tipo tri-state, que significa podemos tener a la salida 3 estados, un 1 o un 0 o alta impedancia. Y luego tenemos los datos de salida que inicialmente están en alta impedancia y en algún momento van a presentar su dato válido. Bueno, el tiempo de acceso, como les comenté al principio, es una medida que nos dice la velocidad de operación de esta ROM o de cualquier ROM. Por supuesto, cuanto más alto es el tiempo de acceso, es peor la ROM. Nosotros queremos una ROM más rápida que tenga un tiempo de acceso lo más bajo posible. Entonces, vemos cómo se mide el tiempo de acceso. A partir de cierto instante, el microprocesador pone una dirección válida en la que quiere acceder a la ROM, la dirección que quiere leer de la ROM, y en ese momento envía una línea en el que está indicando que esa dirección es válida y además que quiere leer. Esas son las líneas que envía el microprocesador. Eso se traduce a partir de la decodificación en que la memoria ROM va a recibir en la línea de habilitación, va a recibir un 0 y en la línea de salida también va a recibir un 0 a partir de cierto tiempo. Entonces suponemos que los datos de la dirección de acceso y la línea de habilitación del chip están estables a partir del tiempo T1 y a partir del tiempo T2 suponemos que está disponible, la línea está en 0, se pone en 0 la línea de habilitación de salida. Entonces, a partir de T1 es que se considera que ya tenemos la dirección válida. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva al micro desde que tiene la dirección válida hasta que el micro es capaz de entregar la dirección? El dato que se le está pidiendo en el bus de datos. Entonces, ese es el tiempo de acceso. Y después el tiempo en que le lleva al micro desde que se le habilita su salida a mandar los datos. Porque una vez que tiene la dirección y está habilitado, manda los datos a los buffers que tenemos a la salida. Pero una vez que ese buffer recibe la orden de dejar pasar los datos, bueno, le lleva un tiempo en mandar esos datos a la salida. Bueno, acá podemos ver un esquema simplificado de cómo está estructurada una memoria ROM internamente. Entonces fíjense que está organizada en registros, cada uno de estos registros
Tiene una cantidad de celdas internas que va a depender de la capacidad de la memoria. Entonces está organizada como una matriz, donde va a tener un dispositivo, un decodificador que le va a decodificar la fila, le va a elegir cuál fila está uno queriendo direccionar, y otro le va a decodificar la columna. Entonces la misma dirección se reparte, en este caso los bits menos significativos para decodificar la fila y los bits más significativos para decodificar la columna. Entonces cuando reciba el registro que reciba estas dos habilitaciones, solamente ese registro va a mandar su dato al bus de datos, y ese bus de datos, como decíamos antes, va a tener los datos disponibles hasta que la habilitación de salida, le dé la orden al buffer de salida que deje de estar en alta impedancia y que mande los datos al bus de datos. Vamos a ver algunos tipos de memorias ROM que existen y cuáles son los que se utilizan hoy en día. La primera que vamos a ver es la memoria conocida como MROM o máscara ROM, que la pueden encontrar también como memoria ROM, en algunos casos la llaman así. Esto no es muy aconsejable, ya que en realidad las memorias ROM son todo el grupo de memorias que son únicamente leídas en el momento de ejecución, o sea, read only memory. Entonces a estas en realidad la forma de llamarlas es MROM. Bueno, en este caso, estas memorias, el contenido, o sea, la información que va a almacenar la memoria, se le ingresa a la memoria en el momento de la fabricación. Entonces el usuario, cuando va a comprar la memoria, ya tiene que darle al fabricante la información que la memoria va a almacenar. Entonces el fabricante, para programar la memoria, realiza una máscara, por eso es el nombre. En esta máscara le permite depositar metales en el silicio para que se formen las conexiones. Entonces, donde va a aparecer una máscara, donde va a aparecer una conexión, va a tener, bueno, la máscara, el agujero, llamémoslo, correspondiente, para que luego, cuando se le hace el baño, se deposite el metal y se realice la conexión. Bueno, estas memorias son matrices que contienen celdas de memorias que son transistores MOSFET de canal N conectados en el modo drain común, como podemos ver en la figura. Entonces fíjense, tenemos la entrada por el gate, la salida por el source y el drain es común. Entonces acá podemos ver una arquitectura de una memoria ROM, como es internamente, donde vemos todos los transistores que están conectados con el drain común, y la salida source es la que va a estar conectada o no. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos el Q0 tiene la conexión realizada, el Q1 no, quedó el circuito abierto, el Q2 también conectada y el Q3 también quedó abierto. Entonces, cuando se quiere acceder a la palabra, en este caso de 4 bits que están almacenando estos 4 transistores, se direcciona, en este caso A1 y A0 van a valer 00, va a habilitar estos 4 transistores y estos 4 transistores van a enviar a la salida, fíjense el valor 1010. Simplemente ese es el dato que va a tener almacenado la primera posición de memoria. Y así para el resto de las posiciones de memoria. Bueno, las entradas de habilitación en este caso son la entrada OE, que habilita la salida, igual que como vimos en el esquema anterior, habilita los buffer tri-state para que el dato acceda al bus de datos. Y cuando está deshabilitado, o sea, cuando tiene un 1, porque es activo bajo en este caso, estas salidas están en alta impedancia. O sea, el círculo y además la raya arriba de la entrada nos está indicando que es una entrada activo baja. Luego, la otra entrada de habilitación es C, o sea, Chip Enable,
que lo que hace esta entrada es deshabilitarme directamente todos los transistores, porque fíjense que me deshabilita el decodificador. Entonces en este caso no va a consumir potencia porque no van a estar alimentados directamente. Bueno, luego tenemos la memoria conocida como ROM programable o PROM. En este caso es un gran avance, ya que el usuario es el que programa el contenido de la memoria. Entonces compra el integrado sin información almacenada y en su laboratorio puede realizar la programación del dispositivo, o sea, almacenarle los datos que quiere que contenga. En este caso solamente se lo puede programar una vez, eso lo van a ver como OTP, de One Time Programmable, y en este caso, igual que en el caso anterior, que me olvidé de comentarles, las memorias MROM también, como las máscaras son muy caras, el proceso de fabricación es muy caro, se utilizan cuando se van a comprar grandes cantidades de memorias con la misma información. Entonces, en ese caso se amortiza el gasto de su fabricación. En este caso también, si bien se pueden utilizar para aplicaciones de bajo volumen, lo que significa es que no tenemos el costo de la máscara, pero igualmente siguen siendo dispositivos medianamente caros. Entonces, el mecanismo de programación es, como podemos ver en la figura, cuando se quiere grabar un dato, se quema el fusible para que almacene un 0 en el caso de que esté el fusible quemado, y si no va a estar almacenando un 1. Cada una de estas celdas, en este caso las celdas de memoria, fíjense que son de vuelta los transistores. Bueno, para grabar la información, entonces quemamos estos fusibles haciéndoles circular una corriente alta. Entonces, fíjense que para grabar un 0 en el source se genera una corriente alta que quema el fusible, como podemos ver acá en el caso de Q1. Fíjense que circula una corriente alta que genera el Q1. Y cuando no queremos grabar un 0, queremos que se mantenga un 1, que es lo que vendría por defecto, generamos una corriente más pequeña, como podemos ver acá en Q0. Bueno, luego tenemos las memorias EPROM. En este caso se tratan de memorias que, además de ser programables por el usuario, pueden ser borradas y reprogramadas. Esto, por supuesto, significa una gran ventaja frente a las anteriores. Para poder hacer el borrado de la memoria, hay que quitarla del circuito, exponerla a luz ultravioleta, aproximadamente 20 minutos, se borra todo el contenido de la memoria y luego se puede realizar la reprogramación. En este caso, estas memorias EPROM tienen un tiempo de acceso de lectura alto y la densidad también es alta. O sea, esas son dos ventajas que presentan este tipo de memorias. Y bueno, retienen sus datos entre 10 y 20 años. Por supuesto, como el proceso de borrado es exponerlo a una luz ultravioleta, no se puede borrar solamente algunos bits o bytes que quisiéramos, sino que se borra todo el contenido cuando se las expone a la luz. Y se utilizan en las antiguas memorias BIOS que tenían las PCs. Bueno, acá podemos ver un dispositivo donde se ve esta ventanita, es la que está abierta para poder exponerla a la luz ultravioleta y borrar la memoria. Bueno, luego tenemos las memorias EEPROM, Electrically Erased PROM o E² PROM, también las pueden ver. En este caso son programables por el usuario, también son reprogramables, o sea que se las puede borrar y volver a escribir, y en este caso son borradas de forma y reprogramadas eléctricamente. Por lo tanto, no hace falta quitarla del circuito para hacer la reprogramación. Entonces, esta es una gran ventaja, por supuesto, con respecto a las anteriores. El tiempo de acceso de estas memorias también es rápido.
y al igual que las EPROM que vimos recién. Y en este caso pueden ser borradas parcial o selectivamente. O sea, podemos elegir cuáles bytes vamos a borrar y solamente borrar esas líneas, digamos. Sin embargo, una desventaja que presentan es que la densidad es baja. Entonces, en el caso de las EPROM anteriores, la densidad era alta. En ese sentido, eran un poco mejores. Y otra desventaja es que son más caras que las EPROM que vimos recién. Bueno, y finalmente tenemos las memorias flash. En este caso son de nuevo reprogramables por el usuario. Se pueden reprogramar en el circuito como las EPROM, ya que la forma de borrado y programarlas es eléctrica y la programación y el borrado son relativamente rápidas. La densidad es alta y los costos son menores. En eso se parece más a las memorias EPROM, que son las que hay que exponerlas a luz ultravioleta, ¿no? Pero el tiempo de acceso de lectura es bajo. Entonces, esto sería una desventaja. Y permite borrar todas las celdas del dispositivo simultáneamente o si no, como al igual que las memorias E²PROM, se puede seleccionar qué sector se va a borrar. Bueno, acá tenemos una pirámide con los 4 tipos de memorias ROM que vimos. Fíjense que las que se encuentran en la base, que son las MROM y las PROM, las dos primeras que vimos, serían las de menor complejidad y costo. Entonces aumentarían en complejidad y costo hacia la punta de la pirámide. Entonces fíjense que tenemos en la base, las dos que están en la base no pueden ser borradas ni reprogramadas. En el caso de las MROM directamente ya vienen de fábrica. En el caso de las PROM las programa el usuario, pero en ninguno de los dos casos se pueden reprogramar. Después tenemos las EPROM que se borra mediante la luz ultravioleta, pero hay que quitarlas del circuito. Después tenemos las flash que permiten reprogramación en el circuito en forma parcial o total. Y finalmente tenemos las E²PROM que permiten una reprogramación en el circuito y se puede seleccionar byte a byte cuál se va a borrar y cuál no. Entonces, como presenta algunas ventajas frente a la flash, todavía es bastante usada este tipo de memoria. A pesar de que tiene un costo mayor y la densidad es menor. Entonces podemos ver que las tres tipos de memoria que están en la base de la pirámide ya son obsoletas. Bueno, acá tenemos una hoja de datos que es de una memoria EPROM, o sea que es borrada con luz ultravioleta, es de una capacidad de 8K por 8 bits, o sea, almacena 8K, palabras de 8 bits cada una. Y fíjense, acá podemos ver los tiempos de acceso, nos da el fabricante. Información de los tiempos de acceso máximos según cada uno de estos 3 modelos. O sea, dentro de esta memoria tenemos estos 3 modelos disponibles, cada uno con un tiempo de acceso distinto, que es la información que nos da el fabricante. Después tenemos acá otra memoria también, en este caso de vuelta EPROM, y tenemos el dato del tiempo de acceso aproximadamente 250 nanosegundos, 300, 450 nanosegundos. Bueno, acá tenemos otro tipo de memorias, que estas tienen otra arquitectura, que significa estas memorias son serie. Fíjense, son de tipo serie, E²PROM, o sea que son reprogramables eléctricamente y al ser serie lo que nos está indicando es que los datos y la dirección a la que se quiere acceder
se ingresan en forma serie al dispositivo. En este caso se trata de una memoria de 4K por 8, o sea, guarda 4K de bytes, o sea, 32K bits, que es la información que tenemos acá. En total, esa sería la capacidad total. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, el fabricante también nos da la información de cuántas veces se la puede borrar y escribir, cuántos ciclos de escritura y lectura están garantizados, en este caso 1.000.000. Y después nos dice que, por ejemplo, los datos, cuánto tiempo se van a retener, más de 200 años. Entonces, bastante tiempo almacenan la información. Los pines que tiene esta memoria son 4 pines nada más. BCS, que es masa, BCC, que es alimentación, entre 2,5 hasta 6 volt de alimentación, y después tiene dos líneas. Una es la línea de datos serie y la otra es la línea de una señal de clock que le va a dar el sincronismo. El tipo de comunicación que utiliza esta memoria es el conocido como I²C, que viene de Integrated Circuit y fue desarrollado por la empresa Philips en la década de los 80. Existen distintos tipos protocolos en realidad para realizar comunicaciones serias. I²C es uno de ellos. Entonces, cuando se quieren comunicar dos dispositivos en forma serie a través de dos líneas, los dos tienen que, por supuesto, saber utilizar o ser compatibles con el mismo protocolo. En este caso, entonces, vamos a suponer que tenemos dos dispositivos, uno va a ser el maestro y otro va a ser el esclavo, y los dos cuentan con comunicación serie I²C en este caso. El maestro va a ser, por ejemplo, el microprocesador que va a escribir o tomar datos del esclavo, que va a ser la memoria. Entonces el maestro le va a entregar al esclavo a través de la línea SCL una señal de clock para que el esclavo, cuando vaya recibiendo los bits que le envía el maestro por la línea SDA, pueda saber con cada flanco de clock que está recibiendo un bit de información. Entonces, la comunicación siempre la va a iniciar el maestro. El maestro va a querer o escribir sobre el esclavo, que es la memoria, entonces en ese caso le va a enviar por la línea SDA el comando de que le quiere escribir un dato, en qué dirección, y con la línea SCL le va a generar los flancos de clock para que el esclavo vaya tomando esos datos que van llegando en forma serie, se entere de alguna forma que le van a escribir un dato, le detecte en qué posición de memoria debe almacenar ese dato y luego recibe directamente el dato. En el caso en que el maestro quiera leer del esclavo, o sea, el microprocesador quiera leer algún dato de la memoria, le va a enviar a través de la línea SDA un comando en el que le va a decir, indicándole que quiere leerle un dato y de qué dirección quiere tomar ese dato. Entonces, en esos dos casos, el maestro toma el control de la línea SDA y la línea SCL siempre la tiene el control el maestro, o sea, el microprocesador, y el esclavo siempre recibe y la tiene esa línea en alta impedancia. En el caso en que el maestro le haya pedido algún dato, bueno, el esclavo le va a contestar con la información que se le pidió. Entonces acá tenemos cómo es el protocolo de esta comunicación serie. En este caso, primero se inicia siempre, la línea está en alto, SDA siempre está en alto. Esto se refiere a la línea SDA, ¿no? Está en alto con una baja en esa línea, significa que el maestro comienza a transmitir alguna información, o si es el esclavo el que está respondiendo con algún dato que se le pidió, también pone la línea en bajo. Luego vienen entre 7 y 10 bits, que es la dirección a la que, en el caso de que sea el maestro, esa información siempre la envía el maestro, entonces le va a estar diciendo
por ejemplo, quiero escribir en esa dirección, ahí le va a mandar la dirección en la que quiere escribir, o quiero leer, entonces acá le pone la dirección que quiere leer. Entonces acá ya vemos que si puede manejar entre 7 y 10 bits, nos va a limitar la memoria, la capacidad de memoria a la que voy a acceder, ¿no es cierto? Porque ya se dan cuenta que entre 7 y 10 bits va a ser 2 a la 7 o 2 a la 10 la máxima cantidad de posiciones que voy a tener disponibles dentro de la memoria. Luego viene un bit que justamente donde el maestro va a indicar si quiere leer o si quiere escribir sobre la memoria. Luego viene un bit de ACK, que significa que se recibió bien la información. Y finalmente vienen los bits de información. En el caso que el maestro esté escribiendo, bueno, aquí va a poner los bits que quiere almacenar en la memoria. Y en el caso de que quiera leer, va a esperar a que el esclavo le conteste con la información de la posición de memoria en la que le estaban solicitando. Entonces, bueno, acá vimos que este bit, como les decía, es cuando está en 0 significa que el microprocesador quiere escribir y cuando está en 1 significa que quiere leer. Y los bits de información se envía primero el bit más significativo, esa es la convención. Todos esos detalles igual no son críticos, ya que lo pueden encontrar, hay mucha información sobre estos tipos de comunicación serie y al momento que ustedes quisieran hacer alguna implementación o quieran utilizar alguna memoria serie, pueden, tanto de esta comunicación y cuadrado C como de las otras que existen, tienen mucha información disponible, ¿no? Pero bueno, para tener una idea de lo que es una comunicación serie, es que lo vemos ahora. Entonces fíjense, acá tenemos un ejemplo donde el maestro está transmitiendo la señal SSL, que es la señal de clock, que comentábamos antes, donde, bueno, con cada flanco de la señal de clock, le está indicando al esclavo que está enviando una información, un bit de información por la línea SDA. Primero entonces la línea SDA la tiene en 1, está en alto, la manda 0 y luego manda los 7 bits que pueden ser 0 o 1, que son la dirección que va a querer escribir o leer de la memoria. Luego el bit que indica si está queriendo leer o escribir y el ACK. En el caso de que quisiera escribir, luego vienen los 8 bits de datos. Bueno, acá tenemos una descripción que nos da el fabricante de cada una de las líneas. Esto, bueno, ustedes después léanlo tranquilos, si cualquier cosa nos preguntan, pero es simplemente de qué se trata estas dos líneas que son las importantes, que es la de los datos serie y la de clock. Y luego un breve párrafo que describe el funcionamiento. Acá tenemos algunas de las aplicaciones de estas memorias ROM. Como pueden ver, todas ellas siempre en el momento de ejecución, cuando se está ejecutando el programa, no se requiere escribir, siempre son datos que están almacenados y a los que se necesita tener acceso en algún momento de la ejecución. Por ejemplo, si se la utiliza como un firmware, en este caso son datos y códigos o instrucciones que están disponibles y tienen que estar presentes cuando se enciende un microcontrolador. Luego también se utiliza como memoria de arranque para una computadora en el sistema del BIOS. También se puede utilizar como tabla de datos. Por ejemplo, podríamos tener una tabla con una función trigonométrica. Para cada argumento tendríamos una tabla en la que para cada argumento de la función trigonométrica, por ejemplo, seno, tenemos cuál es el valor de salida. Entonces tenemos, por ejemplo, seno de 0, cuál es el valor de salida. Entonces en la tabla almacenaríamos 0, 45 grados, 90 grados, bueno, y el valor de salida en ese caso. Entonces de esa forma se genera, en vez de hacer el cálculo de cuánto vale, por ejemplo, el seno, tenemos ahí disponibles el valor de esa función. Convertidor de datos, bueno, cuando por ejemplo queremos, en vez de usar un decodificador, queremos hacer una conversión, por ejemplo acá tenemos BCD a 7 segmentos, bueno, directamente se almacena la tabla, se ingresa entonces con el valor de BCD y de la tabla obtenemos cuál es el valor en 7 segmentos. O también se puede utilizar como un generador de funciones que es muy parecido a lo que les comentaba recién como
la función trigonométrica. Acá tenemos un ejemplo en el que se lo utiliza como un generador de funciones, donde en la memoria ROM tenemos almacenadas, como les decía antes, por ejemplo, cada uno de los valores de salida para cada uno de los ángulos que queremos almacenar. Va a tener una resolución dada, por supuesto que va a ser finita porque tenemos una memoria finita. Entonces, con un contador vamos generando las entradas de la memoria. En este caso la memoria tiene entrada paralela. Las direcciones se reciben todas en paralelo. Y va barriendo desde la dirección todos ceros hasta la todos unos, ¿no? Se va incrementando porque es un contador. Entonces va generando la salida, va entregando los datos que tiene almacenados. En este caso son datos de 8 bits desde la posición 0 hasta la 256. Luego con un conversor, que lo vamos a ver en el tema un poco más adelante, pero básicamente este bloque que lo vemos como DAC, lo que recibe es un valor digital y lo convierte en un valor analógico. Entonces a la salida vamos a tener este valor analógico, o sea, distintos niveles de tensión. Ingresamos con estas líneas que cada una de ellas es 1 o 0, y a la salida tenemos un valor entre 0 volt y una tensión de referencia. Por ejemplo, 5 volt. Entonces vamos a tener, proporcional al número binario que estamos obteniendo a la salida, una forma de seno escalonada. Luego con un filtro pasa abajo obtenemos la señal senoidal que queremos generar. Bueno, al principio de esta unidad vimos dentro de las definiciones de memoria, vimos lo que eran las memorias RAM estáticas, conocidas como SRAM, y las memorias RAM dinámicas conocidas como DRAM. En el caso de las SRAM, directamente las celdas de memoria son flip-flop y se utilizan para almacenar datos que tienen que estar disponibles al momento de la ejecución del programa, porque cuando se les saca la alimentación, esos datos se borran. Entonces, estos flip-flop que están organizados en registros, componen una memoria de tipo RAM y cuando se les quita la alimentación, se borran, pero la ventaja que tienen es que son muy veloces, o sea, la velocidad de acceso a estos datos es muy alta. Y luego tenemos la RAM dinámica, conocida como DRAM. En este caso, las celdas de memoria son capacitores. Entonces, los datos se almacenan en el capacitor, pero lo que es necesario es que mientras que se está ejecutando el programa, se refresque el valor que tiene el capacitor para que no se borre, porque el capacitor se va descargando, sino con el tiempo. Entonces, en el caso de las memorias SRAM, se utiliza cuando solamente necesitamos pequeñas cantidades y mucha velocidad. Entonces, por ejemplo de esto son osciloscopios de almacenamiento digital. O sea, si tenemos un osciloscopio, estamos midiendo alguna señal que tiene una velocidad y la estamos mostrando a una velocidad alta, necesitamos una memoria con mucha velocidad para poder almacenar los datos a medida que los vamos tomando, pero no vamos a poder almacenar demasiados datos. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo en donde se utiliza este tipo de memoria. Acá tenemos cómo se organiza internamente este tipo de memorias. Por ejemplo, tenemos una memoria de 64 por 4, o sea, 64 palabras de 4 bits cada una. Entonces, fíjense que son todos registros, son 64 registros, desde el 0 hasta el 63 y de 4 bits cada uno. Entonces fíjense, la entrada son 4 líneas de entrada, la salida también son 4 líneas de salida y tenemos un decodificador que permite seleccionar uno de estos 64 registros. Entonces, según la entrada de direcciones que se le ingrese, por supuesto necesitamos por lo menos 6 líneas para poder 2 a la 6 que nos dé las 64 salidas correspondientes a este decodificador. Y las entradas de habilitación, por un lado tenemos la entrada W negada, que cuando recibe un 0 significa que se quiere escribir sobre esta memoria, o sea que se va a almacenar un dato en alguno de estos registros, y si recibe un 1 significa
nos está indicando que se le quiere leer. Entonces, en el caso de que reciba un 1, alguno de estos registros va a estar activo según la dirección que se está ingresando por esta entrada, y ese registro va a enviar su salida a el puerto de salida. Cuando la habilitación OE esté en bajo, el buffer, esto ya lo vimos, deja de estar en el modo alta impedancia y entrega los valores a la salida. Y luego tenemos la entrada de habilitación chip select, que directamente me va a deshabilitar. En este caso me deshabilita los buffers tanto de entrada como salida, porque fíjense dónde está conectado. Bueno, esto es lo que ya vimos, dirección que se va a leer y los datos que salen en el caso que se reciba un 1. Y en el caso que se reciba un 0, se va a escribir a la memoria, entonces la salida se va a mantener en alta impedancia y se va a esperar recibir los datos por el bus de datos. Bueno, acá tenemos un diagrama temporal de cómo es el funcionamiento de este tipo de memoria. Fíjense que primero tenemos estas que son las líneas de direcciones. Esta es la comanda, un microprocesador, que es el que envía la dirección a la memoria, la dirección que quiere leer o que quiere escribir. Luego tenemos la línea de lectura-escritura. Luego tenemos las dos líneas de habilitación, que son en 0 están activas y en 1 están deshabilitando la memoria. Y finalmente tenemos la salida de datos. En este caso estamos viendo un ciclo de lectura. Entonces, desde que los datos están, desde que el microprocesador pone una dirección válida, la dirección a la que quiere leer, desde ese instante hasta que los datos están realmente, fíjense, T1, accesibles, o sea, la memoria, el tiempo que le llevó a la memoria desde que tiene la dirección que tiene que entregar el dato hasta que realmente pone los datos en el bus de datos, ese tiempo se lo conoce como tiempo de acceso. Y es un tiempo que queremos que sea lo más corto posible y nos da una idea de cómo funciona o cuán buena es una memoria. Luego tenemos el tiempo, este tiempo que vemos acá, que es el tiempo que la memoria me mantiene los datos disponibles a la salida, que por supuesto esa información está en la hoja de datos que nos los da el fabricante. Y después tenemos un tiempo, CO, es el tiempo que le toma la memoria desde que recibe la señal de habilitación, o sea, suponiendo que las dos señales de habilitación se ponen en 0 en el mismo momento, ¿cuánto tiempo tarda desde ese instante hasta que saca los datos? Puede sacar los datos al bus de datos. Bueno, y acá tenemos un ciclo de escritura. De vuelta, el microprocesador. Estas líneas de arriba siempre las comanda el microprocesador y son las que recibe la memoria. Entonces la memoria recibe qué dirección quiere escribir, tiene que recibir, dónde tiene que guardar los datos que va a recibir. Y desde ese tiempo se supone que el microprocesador, luego de un tiempo, genera la línea de escritura. La línea de escritura la pone en 0 y la habilitación la pone en 0 también, activándolas. Y este es el tiempo que necesita la memoria. TDS es el tiempo que la memoria necesita que los datos estén disponibles desde este flanco, desde T2. Cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después TDH necesita que estén los datos estables en el bus de datos, para poder leer y almacenar correctamente el dato que tiene que almacenar en su posición de memoria. Bueno, luego teníamos por el otro lado la RAM dinámica. En este caso, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué se usaría una memoria de tipo RAM dinámica si hay que estarla refrescando? Bueno, la ventaja es que tiene una mayor capacidad, 4 veces aproximadamente más capacidad que la memoria SRAM, y el consumo de potencia es bajo. La velocidad de operación es moderada, pero bueno, como decíamos antes, hay que hacer un refresco
de los datos para que no se descarguen los capacitores y se pierda la información. En los chips más antiguos, en los integrados más antiguos, había que realizarlo cada 2 milisegundos. Existen otros integrados más nuevos de memorias DRAM que permiten hacer un refresco un poco más espaciado, en este caso de 64 milisegundos. Estas memorias son conocidas como DDR. Entonces fíjense, acá tenemos, seguramente las han escuchado nombrar, las SDR. Fíjense, los datos de salida, si nosotros estamos leyendo la memoria, cada flanco ascendente o descendente, pero bueno, solo uno de los dos flancos me genera un dato a la salida. En cambio, las memorias DDR aprovechan los dos flancos. Entonces, en este caso, fíjense que los datos de salida pueden estar disponibles tanto en el flanco ascendente como en el descendente. Entonces, se puede hacer una lectura mucho más rápida. Generalmente se requiere leer muchos datos de las memorias. Imagínense cuando están trabajando en una computadora, siempre no es que se toma un solo dato, sino que se toman muchos datos. Entonces, si se puede aprovechar los dos flancos, se va a duplicar la velocidad, por supuesto. Bueno, en el caso de estas memorias, las RAM dinámicas, otra desventaja que tienen es que se requiere circuitería adicional para hacer este refresco que se requiere en los capacitores, y generalmente se usa como memoria interna en las notebooks, en tablets, teléfonos celulares. ¿Esto por qué? Porque tienen mucha capacidad y consumen poca energía. Bueno, acá tenemos un esquema de una memoria de RAM de 16K por 1. Bueno, entonces fíjense que están organizadas como una matriz. Fíjense, las direcciones, acá están las menos significativas, que están organizadas en columna, y las más significativas están organizadas como filas. Entonces, cuando se da la combinación, cada una de las combinaciones para las entradas nos va a activar una de estas células de memoria. Bueno, acá tenemos un esquema simplificado de cómo es la celda de memoria, cada uno de los puntitos que veíamos recién. Fíjense, acá tenemos los datos de entrada y los datos de salida. O sea, una celda va a tener un dato de entrada y un dato de salida. Entonces, estas llaves que vemos acá como SW1 de switch, en realidad estas 4 llaves son MOSFETs, pero están simplificados como nosotros los usamos como siempre en corte y saturación. Suponemos que son llaves que están abiertas o cerradas. Entonces, cuando queremos escribir, en el proceso de escribir la memoria, se cierran las llaves SW1 y SW2, entra el dato y carga el capacitor. Como SW3 y SW4 están abiertas, el circuito es simplemente la carga del capacitor. Luego, para hacer la lectura del dato, y a su vez esta lectura refresca el capacitor, el valor que tiene el capacitor, se cierran las llaves 4, 3 y 2, y fíjense que el valor que está en el capacitor es amplificado por el sensor. Entonces, este operacional va a recibir un dato que va a ser amplificado y lo va a llevar a los niveles de tensión de 1 o 0 para poder ser interpretados como un 1 o como un 0. Entonces, cuando se realiza esa lectura, además de realizarse la lectura, se cierra el circuito, fíjense, y se vuelve a cargar el capacitor. Porque acá a la salida tenemos un generador de tensión que nos entrega la tensión para recargar el capacitor. Bueno, otro tema importante cuando tenemos memorias o un microprocesador conectado con memorias es si tenemos, por ejemplo, integrados de memorias de palabras de menor tamaño. Por ejemplo, acá vemos vemos el ejemplo del caso en el que tuviéramos integrados de palabras de 4 bits. Tenemos la cantidad que queramos, pero nosotros queremos trabajar con palabras de 8 bits. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos trabajar con palabras de 8, pero tenemos
integrados que nos almacenan 4 bits. Bueno, una forma de expandir la palabra es conectar directamente los integrados en forma, como se puede ver en este esquema, donde las entradas de habilitación y de datos se mandan en paralelo a los dos integrados, o sea, se cortocircuitan directamente. Cuando se habilita un integrado, se habilitan los dos, pero las líneas de datos, fíjense que con un integrado la conectamos a las 4 menos significativas y el otro integrado lo conectamos a las 4 menos significativas. Entonces fíjense que entonces vamos a estar almacenando o leyendo 8 bits en definitiva, porque cuando ponemos por ejemplo una dirección acá, la dirección 0, y habilitamos a las dos memorias, esta primera memoria me va a entregar los 4 bits que tiene almacenado en la posición 0 y los va a entregar al bus de datos a la parte más significativa. Y esta memoria me va a entregar los 4 bits que tiene almacenado en la posición 0 y los va a entregar al bus de datos a la parte más significativa del bus de datos. Entonces, en definitiva, vamos a estar almacenando media palabra en cada una de las memorias. Otra de las situaciones que se nos pueden dar es que lo que querramos es expandir la capacidad. Por ejemplo, nosotros queremos trabajar con palabras de 4, está bien, de 4 bits está bien, pero nosotros queremos trabajar con 32 posiciones de memoria. Necesitamos 32 y tenemos integrados de 16. Entonces, en ese caso, simplemente vamos a utilizar los integrados de memoria como vemos en este ejemplo, y vamos a estar mapeando en una dirección de memoria el primer integrado y el segundo integrado. Fíjense que el bit más significativo de direcciones va a estar negado. Entonces, vamos a estar enviando, cuando yo quiero leer, por ejemplo, la posición todos ceros, voy a estar leyendo la primera, esta parte, o sea, este integrado, porque estoy habilitando este integrado. Y cuando quiero leer, y en ese caso, el segundo integrado está recibiendo un 1 en su entrada de habilitación, por lo tanto va a estar deshabilitado. Entonces el control del bus de datos lo va a tener el primer integrado. Y cuando quiero leer, acceder a esta memoria, voy a tener que ingresar un 1 en el bit más significativo para que se me convierta en un 0 y me habilite esta memoria. Entonces es como que voy a estar mapeando en distintas zonas del mapa de memoria cada uno de estos bloques de RAM. Entonces fíjense, desde la dirección 5 ceros, desde que yo pongo 5 ceros acá, hasta 0111, voy a estar mapeando la dirección 0, que es lo que decíamos antes, que sería esta dirección, la RAM 0. Y cuando yo estoy entregando la dirección por el bus de direcciones desde 1 y 4 ceros hasta todos unos, voy a estar activando a la RAM 1. Entonces el control del bus de datos lo va a tener la RAM 1. Entonces, en definitiva, estoy pudiendo almacenar 32 palabras de 4 bits cada una, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de expansión de capacidad. En este caso, fíjense, estamos trabajando con 4 integrados de 2K por 8, o sea, las palabras son de 8 bits cada una, y la capacidad de cada uno de estos integrados es de 2K. Entonces, yo quiero poder seleccionar cada uno de estos integrados para tener en total 8K posiciones de 8 bits cada una, ¿no? 8K bytes disponibles. Entonces, ¿cómo hago? A mi base de direcciones, las líneas menos significativas, las 11 líneas menos significativas, van en paralelo a las entradas de direcciones de cada uno de los 4 bits, de los 4 integrados. Entonces yo, para moverme dentro de estos 2K, en cada uno de los integrados, tengo estas líneas, 11 líneas menos significativas. Pero ahora, ¿cuál de estos integrados va a estar habilitado? Solo uno tiene que estar habilitado para que
ese que esté habilitado entregue, en este caso son memorias PROM, por lo tanto solamente se van a entregar datos, solamente se las va a leer, por eso es que la línea de datos va hacia afuera, cada una de las memorias. Entonces, ¿cuál de ellos va a estar habilitado? Bueno, eso me lo va a comandar esta lógica, que en este caso es un decodificador, que va a recibir las líneas de direcciones más significativas. Me van a decir con A11, A12 y A13, decido cuál de estas líneas, cuál de las salidas del decodificador está en 0, y un 0 en este decodificador me va a activar solo ese integrado. Por ejemplo, cuando A11, A12 y A13 están las 3 en 0, acá estoy recibiendo en mi decodificador 0, 0, 0, la salida 0 se me va a poner en 0 y el resto de las salidas se me ponen todas en 1. Entonces, la salida 1 me pone un 1, me deshabilita este integrado. La salida 2 me pone un 1, me deshabilita este integrado. Y lo mismo la salida 3 se pone en 1, deshabilita este integrado. Y la salida 0, que es la única que se me puso en 0, me habilita a la primera memoria PROM. Entonces, la dirección que está recibiendo esta memoria a través de las líneas desde la A0 hasta la A10, por ejemplo, que están todas en 0, bueno, entonces está leyendo la primera posición de memoria de este integrado, es la que se traspasa al bus de datos. Lo mismo si yo quisiera leer, por ejemplo, esta memoria, este integrado, la dirección 0 de este integrado, ¿qué dirección tendría que poner? Bueno, desde A0 hasta A10, todos ceros, porque quiero leer la posición 0, la primera de esta posición de memoria. Y tengo que lograr habilitar esta línea. Entonces, tengo que recibir en mi decodificador el valor 2, para que la salida 2 se me ponga en 0 y todas las demás se me pongan en 1. ¿Cómo es la salida 2? Tengo que recibir 0, 1, 0. Entonces, A11 tiene que estar en 0, A12 tiene que estar en 1 y A13 tiene que estar en 0. Y a su vez, A14 y A15 están ingresando a las entradas de habilitación del decodificador. Entonces, A14 y A15 tienen que estar las dos en 0 para que este decodificador esté activo. Entonces, si quiero leer, por ejemplo, la posición 0 de este integrado, ¿qué dirección tiene que mandar? Estas líneas las manda el microprocesador. ¿Qué dirección tiene que mandar el microprocesador? Bueno, desde A0 hasta A10, todas en 0, como dijimos, para leer la primera posición de memoria. Les llega a través de estas líneas. Todas las memorias reciben, todos los integrados reciben esa dirección 0, pero como solo una está activa, solo una va a entregar el dato. Entonces, desde A0 hasta A10 en 0, como dijimos, A11 en 0, A12 en 1 y A13 en 0, para generar el valor 2 en la entrada del decodificador. Y A15 y A14 y A15, las dos en 0, para que el decodificador esté activado. Entonces, esa es la forma de ir generando que cada uno de estos integrados entregue un dato a la salida. Bueno, acá está lo que venimos hablando entonces. ¿Qué valores tienen que tener las direcciones de address, las líneas de address que comanda el microprocesador para poder leer cada uno de los integrados? PROM 0 es el primero, PROM 1 el segundo, 2 y PROM 3 el cuarto. Cada uno internamente tiene 2K, entonces desde A0 hasta A10 voy a generar las 2K de valores diferentes para moverme dentro de ese integrado. Y a su vez, con las líneas más significativas, A14 y A15, siempre en 0 para que me active el decodificador. Siempre ellas dos tienen que estar en 0 para que elegir alguno de estos integrados, para que el decodificador me elija alguno de estos integrados. Y ahora con el decodificador que está recibiendo las entradas del decodificador son desde A11, A12 y A13, cuando recibe 3 ceros, pone en 0 la salida 0, entonces me habilita el primer integrado. Cuando recibe un 1,
pone en 0 la salida 1, me activa la segunda memoria. Cuando recibe un 2, me activa la tercera memoria. Y cuando recibe un 3, me activa la cuarta memoria. Y luego me sobran las posiciones siguientes de memoria. Cuando el microprocesador ponga cualquier otra dirección, no se va a generar nada porque van a estar todas las memorias deshabilitadas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos de vuelta a un decodificador. Fíjense que existen distintas formas de hacer las conexiones que nos van a generar distintos mapas de memoria. A esto se lo llama mapa de memoria, que significa qué direcciones me van a generar cada una de las salidas de las memorias. Entonces, en este caso, de vuelta, tenemos un decodificador de 3 a 8, donde las 4 primeras salidas del decodificador me van a habilitar una de estas 4 memorias. Pero fíjense que ahora cada una de estas memorias es de 8K. Antes teníamos de 2K, pero ahora es de 8K. Entonces, ¿cuántas líneas necesito para manejar 8K? Bueno, necesito 13 líneas. 2 a la 13 me da 8K. Por lo tanto, 13 bits, las combinaciones de 13 bits me van a generar todas las 8K direcciones distintas para poder moverme dentro de cada una de las memorias. Entonces, como dijimos antes, esas 13 líneas van en paralelo a las entradas de direcciones de las 4 memorias. Fíjense que en este caso tenemos 2 memorias PROM, una memoria RAM. Estas 3 primeras memorias son de 8K. Pero luego tenemos una memoria EEPROM que es de 2K. Como esta es de 2K, no necesita 13 líneas, sino que tiene 11 líneas nada más, como el ejemplo anterior. Entonces, esta va a recibir solamente las 11 menos significativas. Y luego, todas son de 8 bits de datos, por lo tanto los datos van cortocircuitados, todo el bus de datos con todas las salidas de las memorias. ¿Cuál de estas memorias va a estar activa? Bueno, eso lo va a decir el decodificador, según las entradas A, B y C, que están conectadas a los bits más significativos, desde AK 13, 14 y 15. Cuando están los 3 en 0, se me va a activar la primera memoria PROM. Cuando está en 0, 1, 0, cuando está el valor, 001, 001, o sea, cuando A13 esté en 1 y A14 y A15 en 0, se me va a activar la segunda, y así sucesivamente. Fíjense que la RAM puede recibir y transmitir datos, porque el microprocesador puede querer escribirla en la RAM, y la EEPROM también, porque es eléctricamente. En el funcionamiento normal del microprocesador no se la va a querer escribir, pero en algunas situaciones, cuando se está trabajando con alguna información en la que se requiere que el dispositivo, a pesar de que se le quite la alimentación, se mantenga algún dato, en ese caso, que son poco frecuentes, pero se puede dar, el microprocesador, la memoria tiene una forma que permite que el microprocesador le escriba un dato. Por eso es que la línea entra y sale, en ese caso. Eso va a depender del microcontrolador, el microprocesador que se esté utilizando y la memoria, ¿no? Bueno, entonces, como están hechas estas conexiones, como están las líneas más significativas, están alimentando la entrada del decodificador, y cómo está organizado, nos genera un mapa de memoria de esta forma. Las direcciones desde 0 hasta 1FF me van a habilitar la primera memoria PROM, desde la 2000 hasta 3FFF me van a habilitar la segunda memoria PROM, desde 4000 hasta 5FF la memoria RAM, y desde 6000 hasta 67FF la última memoria EEPROM. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En este caso, fíjense, tenemos el microprocesador, que bueno, todavía no lo vimos y lo vamos a ver es el tema siguiente, pero ya vamos a ver de qué se tratan estos registros internos que tiene y estas líneas, pero básicamente lo que nos interesa es que el microprocesador
va a ser el maestro de alguna forma, porque va a ser el encargado de enviar a través de las líneas de direcciones, desde A0 a 15 generalmente son 16 líneas, pero bueno, cada microprocesador tiene una cantidad distinta de líneas. Esas 16 líneas de direcciones, ¿cuántas direcciones me van a permitir utilizar? ¿Cuántas distintas combinaciones de 16 bits voy a poder generar? Bueno, 64K. Entonces la máxima cantidad de memoria que yo podría acceder con este microprocesador, ya que tiene 16 líneas, son 64K. 64K por la cantidad de datos que tenga la memoria, ¿no? Luego tenemos el bus de datos, en este caso es de 8 bits, va de D0 hasta D7. Y bueno, luego tenemos algunas líneas de control, lectura-escritura y VMA, que ya se les había comentado antes, que es Valid Memory Address, que el microprocesador está diciendo la dirección que tengo en el bus de direcciones es correcta, le estoy poniendo a propósito, diría el micro. Entonces pone un nivel que avisa de alguna forma al dispositivo que es correcto el valor de direcciones. Entonces, en este ejemplo, se desea que el microprocesador conectarle o mapearle de alguna forma 32 kilobytes de RAM, 32 kilo. ¿Por qué bytes? Porque fíjense que los datos son de 8 bits. Entonces, directamente le conectamos memorias de 8 bits y necesitamos 32 posiciones diferentes. Y 16 kilobytes de EEPROM, de memoria EEPROM. Y en estos casos tenemos integrados, en el caso de la RAM tenemos integrados que son de 8K por 8, o sea, el ancho de cada palabra está bien, es de 8 bits, pero son de menor capacidad, entonces vamos a tener que usar varios. Y el caso de la memoria EEPROM, tenemos una memoria EEPROM que es de 8K por 8. De vuelta, el ancho de la palabra está bien, pero es de 8K. Vamos a necesitar en este caso 2. Entonces, ¿cómo lo armamos? Fíjense, en el caso de la memoria RAM, que es la 6164, tenemos 8K palabras distintas, porque las direcciones, tenemos las direcciones que van desde todo 0 hasta todo 1, me van a habilitar cada una de las posiciones de esta memoria RAM, que son 8K por 8 en total. Entonces, ¿cuántas líneas necesito para poder direccionar internamente cada una de las palabras de esta memoria? Bueno, voy a necesitar 11 bits. ¿Por qué? Perdón, 13 bits. Esto lo tengo que corregir. Porque 2 a la 13 me da 8K. Entonces, con 13 líneas de entrada, esto está mal, esto tiene que decir 13 acá, puedo distinguir cada una de estas palabras. 13 ceros se va a corresponder a la primera palabra, 12 ceros y un 1 al final, la siguiente, y así hasta que 13 unos me van a direccionar la última palabra de mi memoria. Entonces, cuando se direccione, acá está corregido, alguna de esas palabras, el integrado me va a entregar el valor a la salida, en el caso de que se la quiera leer, ¿no? Y en el caso de la memoria EEPROM, tenemos palabras de 8 bits de vuelta cada una, eso está correcto, y necesitamos de vuelta 13 líneas porque también son la misma capacidad de recién. Entonces necesitamos 13 líneas para direccionar cada una de las palabras que contiene esta memoria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el mapeo? Bueno, tenemos que decidir qué líneas de direcciones de address del microprocesador vamos a usar para direccionar. Con algunas de ellas vamos a direccionar, se las vamos a mandar directamente a cada uno de los bloquecitos de memoria de 8K. Y con las más significativas vamos a utilizar lógica combinacional, que puede ser un decodificador o pueden ser compuertas, para que decidan cuál de los integrados de memoria va a estar activo en cada momento. Porque solo uno tiene que estar activo, solo uno puede tener el control del bus de datos. Los demás tienen que estar desactivados
de forma de ponerse en alta impedancia y de alguna forma como desaparecer. Entonces, fíjense, vamos a utilizar las primeras posiciones de memoria desde 0000 hasta 7FFF, la memoria RAM. ¿Por qué? Bueno, porque lo elegimos así, porque en realidad en el enunciado no nos decían que tenía que estar ubicado en ninguna forma en particular, pero vamos a elegir poner la memoria RAM en la zona más baja y la memoria ROM en la zona más alta, desde FFFF hasta C000, que son los 16K de memoria ROM. Y luego me van a quedar algunas direcciones en el medio que van a estar libres, o sea, cuando se den esas combinaciones, cuando el microprocesador por alguna razón ponga alguna de estas direcciones que están en este rango, desde 8000 hasta BFFF, no va a pasar nada, porque no se va a activar ninguna, ni la memoria RAM ni la memoria ROM. Entonces, como todos los bloquecitos de memoria son de 8K, todos, como vimos recién, necesitan 13 líneas de direcciones para direccionar, para elegir dentro de su estructura cuál de las palabras quiero tomar o escribir, en el caso de la RAM. Entonces las 13 líneas desde A0 hasta A12, las 13 menos significativas, van a ir todas directamente a los dispositivos. Luego nos quedan las más significativas, las vamos a usar para elegir entre la memoria RAM. Si yo quiero ubicarla en la zona más baja, desde la dirección todos ceros hasta 7F, bueno, voy a tener que A13, A14 y A15 van a tener que estar en 0, en 1, en 2 o en 3, para elegirme cuál de los 4 bloquecitos de RAM, cuál de los 4 integrados de RAM, que son los 61 y 64, voy a estar habilitando. Lo mismo para la memoria ROM, voy a tener que elegir desde la parte con los bits más significativos de las direcciones, el 110, que es el que me completa la dirección C000, hasta el FFFF. Entonces fíjense cómo me va a quedar el circuito completo. Voy a usar un decodificador en este caso. Entonces, como dijimos antes, los 3 bits más significativos, las 3 líneas de direcciones más significativas van al decodificador. Entonces el decodificador, cuando recibe 3 ceros, me habilita, por ejemplo, el primer integrado de RAM. Cuando recibe 001, a 15 en 0, acá está 15 en 0, a 14 en 0 y a 13 en 1, me elige la RAM 1. Esta salida se pone en 0 y me habilita la RAM 1, que es la siguiente. Cuando a 15 está en 0, a 14 está en 1 y a 13 está en 0, se elige la RAM 2. Se habilita la salida 2 y todas las demás están deshabilitadas en 1. Y así sucesivamente. Lo mismo para la ROM. Fíjense, cuando están estas combinaciones de A13, A14 y A15, me generan que el decodificador me pone un 0 en alguna de estas dos salidas y me habilita estos bloquecitos de memoria. Por otro lado, la salida BMA se manda a una de las habilitaciones del decodificador. Esto lo van a ver con más detalle en sistemas digitales, así que tampoco nos vamos a detener tanto. Y el bus de datos está cortocircuitado a todos los bloquecitos de las memorias, tanto RAM como ROM. Y el bus de direcciones, la parte menos significativa desde A0 hasta A12, van directo a todos los bloquecitos de memoria. Y así es como queda el circuito armado de esta forma, me genera este mapa de memoria.